Cordial saludo. Mi nombre es Magda Viviana Ortiz, estudiante de la Maestría en Tecnologías de la Información aplicadas a la educación de la Universidad Pedagógica Nacional. A continuación, les hablaré del artículo "Los niños en edad preescolar tienen mejor memoria a largo plazo para rimar el texto que los adultos". Resumen. La visión dominante de la memoria de los niños es que se desarrolla lentamente y es inferior a la de los adultos. Se realiza una prueba de memoria verbal entre niños de 4 años y adultos. Los niños de 4 años tuvieron un desempeño significativamente mayor que el de sus padres y adultos. Aspectos destacados de la investigación. A largo plazo, la memoria textual de una novela, el verso de rima, se probó en 3 grupos: niños de 4 años y sus padres que leyeron el verso, y en grupos de adultos jóvenes. Los niños de 4 años superaron en rendimiento a ambos grupos de adultos con un recordatorio de casi el doble de las palabras correctas del verso y muchos menos errores. La memoria de los niños para recordar literalmente es excelente, ya que cultivan una habilidad para retener el verso. Los niños forman una sociedad que no hace uso de la escritura y que depende de la memoria para el ritmo y la rima, para la transmisión oral de su cultura. Introducción. Las sociedades alfabetizadas han confiado en la memoria verbal. La investigación describe a un grupo de individuos preliterados que ejercitan y confían de manera similar en la memoria verbal, particularmente en versos, para la transmisión de su cultura, niños pequeños. Preliterado hace referencia a un grupo social que no desarrollan un lenguaje escrito. En 1975, Anne Brun notó que las rimas acompañadas de música se adquieren fácilmente y pueden reproducirse exactamente incluso con niños muy pequeños. Se comparó la memoria a largo plazo para el verso en grupos de niños de 4 años, con el de sus padres, quienes le leyeron el verso, y con un grupo de adultos jóvenes que escucharon el verso pasivamente. Memoria verbal de los niños. La memoria verbal de los niños muestra un desarrollo prolongado. Este desarrollo trae aumentos en la flexibilidad de representación y aumentos graduales en el rendimiento de la memoria de trabajo para el material verbal en la adolescencia. La memoria textual de los niños para versos, específicamente historias de rimas, canciones y poemas, no ha sido bien estudiada. En cambio, el enfoque ha sido si el verso ayuda a los niños a recordar el contenido. ¿Las rimas ayudan a los niños a aprender? Los resultados han sido mixtos. Chey-Gon y Foundas encontraron que si bien la rima ayudaba a los niños de 6 años a recordar la secuencia de eventos de la historia, la memoria de contenido era la misma que para la prosa. Hayes y sus colegas encontraron que la memoria para el contenido presentado en verso era en realidad peor que cuando se presentaba en prosa. Calvert encontró que los niños muestran mejor memoria para el contenido cuando se presenta en prosa en lugar de una canción televisiva educativa. Estos y otros resultados similares han llevado al escepticismo sobre la utilidad del verso como ayuda educativa. La memoria para el verso es una habilidad.
El estudio clásico de Sachs en adultos demostró que la información literal decae rápidamente, incluso en la memoria a corto plazo. Con el verso, la memoria es más robusta. Tillman y Downing hicieron que los participantes adultos intentaran discriminar entre una frase extraída de un texto memorizado y un señuelo parafraseado. Método. Los participantes para este estudio fueron 13 madres con un rango de edad de 29 a 41 años, 14 hijos en un rango de edad de 4.6 a 4.10 años, 10 mujeres, 13 estudiantes universitarios, grupo de adultos jóvenes con un rango de edad de 21 a 33 años, 7 mujeres. Materiales. Verso El rey de la nariz de rábano de Alice Monsongi. Es un verso corto de 167 palabras y rimas. Se eligió este poema porque, aunque es adecuado para los niños de 3 a 5 años, tiene un vocabulario variado e interesante. La estructura de los versos y el contenido lo hace atractivo para los adultos también. El verso fue novedoso para todos los participantes. Método. Se evalúa a los participantes con una lista de palabras de 8 palabras no relacionadas. Esta lista se incluyó como una medida de atención general y compromiso. 4 de estas palabras eran palabras sin sentido que se ajustaban a las reglas fonológicas del húngaro. 4 eran palabras significativas seleccionadas de las 400 y 800 palabras más frecuentes de la base de datos impresa. La lista de palabras se integró con el verso, pero por diseño no compartió su ritmo y rima. La integración se logró mediante la adición de una breve introducción para indicar que el personaje principal, el rey de la nariz de rábano, pronunció las palabras en la lista. La lista de palabras precedió o siguió al verso. Procedimiento. Protocolo padre e hijo. Se pidió a los padres que leyeran El rey de nariz de rábano desde un libro de imágenes, como el cuento a su hijo de 4 años durante 10 noches consecutivas. Los padres fueron instruidos para evitar discutir o leer el verso fuera de estas sesiones sin interrupción. Protocolo adulto joven. Los adultos jóvenes recibieron las instrucciones y los materiales de prueba como una grabación de audio grabada por una lectora que utilizó el habla dirigida por los niños para imitar el estilo de recitación de los padres y señaló cuándo pasar las páginas del libro. Se les pidió que escucharan solo el verso a la hora de acostarse durante 10 días consecutivos. El primer día todos los participantes intentaron el recuerdo libre del verso literalmente, usando solo las ilustraciones del libro de cuentos original. Se utilizaron pruebas de recuperación sustituidas por un mayor número de memorias que las pruebas de reconocimiento y se evaluó de manera más eficiente el conocimiento de la estructura de la superficie. Después de recordar el verso, los participantes intentaron recordar la lista de palabras. No se dieron indicaciones durante la recuperación de la lista de palabras. Luego les preguntó a los participantes sobre la esencia. Por ejemplo, ¿de qué trata la historia? Si un participante falla en la lista de los personajes y en los 3 eventos centrales, se hacían preguntas adicionales abiertas. Posteriormente, se administraron las imágenes de vocabulario Peabody para medir la influencia verbal de los niños. También se evaluó el estado socioeconómico de las parejas de padres e hijos utilizando un cuestionario. Tanteo. La memoria de versos refleja el número de palabras correctas en la secuencia adecuada producidas durante la memoria libre, incluidos los artículos. Los vástagos de palabras correctas
pero con el caso equivocado se consideraron correctamente recordados. También se calculó el error del verso, una suma de errores de instrucción y errores de confusión. La memoria global se codificó determinando el número de personajes principales recordados, el rey de la nariz de rábano, los niños de rábano y el ratón, y el número de eventos principales correctamente recordados, la ira de la nariz de rábano, las acciones del ratón y el perdón del rey, según lo calificado por 6 evaluadores independientes. Resultados. Los niños recordaron correctamente mucho más palabras con menos errores que los 2 grupos de adultos. Primero se analizó la variable dependiente del número medio de palabras recordadas correctamente. Recuerdo de versos. Utilizando una ANCOVA con variables de agrupación entre sujetos para el grupo niños, padres o adultos jóvenes y la ubicación de la lista. Los análisis revelaron que los niños recordaron más palabras en promedio que los adultos jóvenes y los padres. El recuerdo del versículo en promedio fue de 117.4 palabras y en los padres el recuerdo fue de 87.2 palabras. En cuanto a los adultos jóvenes, el recuerdo del versículo fue en promedio de 70.3 palabras. Errores del verso. El número de palabras recordadas incorrectamente se comparó utilizando una ANOVA univariado. Los análisis post-hoc revelaron que los niños cometieron menos errores, error en el verso de 7.6 palabras, los padres 7.6 palabras y los adultos jóvenes un error de 54.9 palabras. Recordatorio de lista de palabras. El desempeño de los 3 grupos en la lista de palabras fue estadísticamente indistinguible. Los datos se analizaron utilizando una ANOVA univariado con variables entre el grupo y la ubicación de la lista. No hubo diferencias significativas entre los grupos o la ubicación de la lista y no hubo interacción significativa entre los factores. Los 3 grupos se desempeñaron de manera similar para el recuerdo total. Los niños un promedio de 5.57, los padres un promedio de 5.53 y los adultos jóvenes un promedio de 5.85. Los puntajes de la memoria global no se distribuyeron normalmente. Se realizó la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Cuando se recurre a la memoria de una lista aleatoria de palabras incrustadas en el verso y para la esencia del verso, los niños y los adultos se desempeñaron de manera similar. La desventaja de la memoria textual de los niños era para el verso per se. Implicaciones de la ventaja del verso textual en niños. Los niños tienen una excelente memoria textual para el verso. Para evaluar esto, se buscó evidencia en el patrón del desempeño dentro del verso. Específicamente, la ventaja de los niños debería ser especialmente evidente para las palabras que aparecen en las posiciones posteriores en una línea en particular. Los niños son mejores que los adultos al recordar los versos porque ejercitan más la habilidad para participar en la transmisión de su cultura a través de canciones, historias, poemas y burlas. Sobre el desarrollo, la práctica disminuye debido a los cambios de la cultura y la disponibilidad de procesos externos de la memoria escrita y la memoria introducidos por y relacionados con la alfabetización. Enseñar a los niños a leer y a escribir o capacitarlos en el uso de cualquier sistema exográfico, incluidos los empleados en música y matemáticas, demostró cambiar las estrategias mnemotécnicas que usan. Sócrates, Merlin, Donald, los niños forman una sociedad alfabetizada oculta a simple vista que depende igualmente de una memoria bien practicada, el ritmo y la rima para la transmisión oral.